Además de las herramientas de selección que ya hemos visto, como podría ser marco rectangular y elíptico, o bien lazo, lazo poligonal y lazo magnético, también nos encontramos con algunas herramientas de selección prácticamente automática, como son la herramienta de selección rápida y la herramienta varita mágica. Vamos a empezar por la varita mágica y os voy a contar cómo funciona. La varita mágica lo que va a hacer es seleccionar colores por proximidad. Por eso es muy útil cuando tenemos una figura que resalta claramente sobre un fondo, que es de un único color, es decir, una figura sobre un color blanco, un color negro, un color rojo, un color verde, azul, el que queramos, pero un único color. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos o pinchamos sobre aquel color que predomina. Por ejemplo, en este caso, yo pincho sobre el color negro y me hace una selección automática de todas las zonas negras. ¿Veis que aquí en la parte superior pone tolerancia? La tolerancia, como su nombre indica, lo que va a permitir es la proximidad en cuanto al color que hemos seleccionado. Es decir, si yo hago un clic de ratón, control D para deseleccionar, si yo hago un clic de ratón en este negro y hay otros negros que son parecidos, en base a la tolerancia, si la tolerancia es muy alta, esos negros los seleccionará, y si la tolerancia es muy baja, posiblemente se quede fundamentalmente en el negro que hemos seleccionado y otros que son parecidos pero que no son iguales los deseche. En este caso, como es un negro único, de forma estándar se suele poner tolerancia 32. En este caso, la tolerancia no tiene gran importancia ya que es color sólido. Como decía, hemos seleccionado toda la zona negra. Entonces, si seleccionamos el negro y yo le doy, por ejemplo, a rellenar, me va a rellenar la zona que he seleccionado. Si lo que quiero ahora es seleccionar el pato, es tan sencillo como invertir la selección. Es decir, si yo tengo una selección que actúa sobre la zona contraria en la que yo quiero trabajar, la invierto y podré trabajar ya en la zona que quiero. Selección, invertir, o control shift I. Fijaos cómo se ha invertido la selección. Ahora yo trabajo en el pato. Yo puedo hacer ahora con el pato copiar y pegar, cortar, hacer transformación libre, lo que yo quisiera. Si yo quiero hacer una transformación libre, lo que hago es que lo corto. ¿Veis? Eso ahora mismo no me interesa, le doy al escape. Entonces lo que voy a hacer es una copia de ese pato. Para copiar ese objeto en una capa nueva, puedo hacer edición copiar, edición pegar, control C, control V, o bien en un solo paso haciendo control J. Haciendo control J, ¿veis? Me aparece este pato aquí y ahora le puedo aplicar transformación libre y me encuentro con que tengo ese patito ahí. También sé duplicar capas. Con la herramienta de mover puedo pinchar y arrastrar sobre el icono de nuevo y me duplica la capa, ¿lo veis? Control T para transformación libre, lo puedo hacer un poquito más grande y moverlo, por ejemplo, aquí delante. Un poquito más, ahí me podría valer. ¿Que quiero hacerlo el duplicado de capa de otra manera? Recordad, ¿qué capa quiero duplicar? Lo ideal es que duplique o bien la del pato pequeño o la del pato mediano. ¿Por qué? Porque son las dos únicas que no tienen fondo. Entonces, con control pulsado, yo pincho, por ejemplo, otra vez en la del pato pequeño, con clic, control clic, aquí, en la mancha de color del lienzo. ¿Veis? Y se me selecciona automáticamente esa capa. Al pulsado, pincho y arrastro y tengo un duplicado de capa, hago transformación libre y este, por ejemplo, me lo llevo aquí detrás. Un intro para aplicarle el cambio y si quiero hacer otra copia, por ejemplo, ahora de esta tal cual, veis que esta es la capa seleccionada. Si no, pues por ejemplo digo, no, pues del de la derecha del todo, control, clic en esta miniatura, o mejor dicho, en esta mancha de color sobre el lienzo, se me selecciona automáticamente esta capa, alt, pincho y arrastro. Ahora, como son capas que no tienen fondo, les puedo cambiar el orden como a mí me apetezca. Por ejemplo, ahí, y decirle que el pequeñín, que es este, no, este tampoco, este es el pequeñín, traérmelo delante. Ahí, por ejemplo, ¿veis? Entonces ya voy a jugar con el orden de capas y ya tendría una composición hecha con varios patos. Esta composición que yo hago con varios patos me va a venir muy bien, ya que voy a usar este fondo negro para introducir un fondo de otro color, y esto es algo nuevo que no hemos visto todavía.
Si yo tengo con la varita mágica, selecciono el fondo negro, pero ese fondo negro lo tengo que seleccionar en la capa que tiene el fondo negro. Ahí. Selecciono ese fondo negro. ¿De acuerdo? Me voy a internet. Y en Google voy a buscar una imagen de un estanque. Vamos a coger y me da imágenes y pongo estanque. Y vamos a buscar que sean imágenes, tamaño de imagen extra grandes. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Podemos poner... Vamos a buscar el siguiente, a ver qué hubiera. Vamos a probar con esta imagen. La abrimos en internet, esta imagen, botón derecho del ratón, copiar, y atención, esto es nuevo. Nos venimos a nuestro documento de Photoshop y en lugar de pegar directamente, lo que le vamos a decir es que lo pegue dentro de la selección que tengo, de tal forma que preserve los patos y se vean perfectamente. Entonces le digo edición, pegar dentro, y al pegar dentro, ¿veis? Me genera una imagen con una máscara de capa, que es la del pato, que me permite ver perfectamente todos los elementos que tengo. Transformación libre, voy a hacer control menos y voy a hacer una transformación libre para que se vea tal cual. Ahí. Y vamos a hacer control menos. Más grande esto. Ahí. Y aplico. Doble clic. Control más. Y ahora mismo fijaos que se nota demasiado que los patos van por un lado y el agua está por otro. O sea que proceden de imágenes distintas. Pero ahora es cuando podemos trabajar con las capas de ajuste. Mirad, os he dicho que haciendo control clic en las miniaturas, ¿verdad? Se hace una selección, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso ya os lo he dicho. Bueno, pues control D de momento. Si hago control clic a secas, hace una selección de ese objeto. Si hago control clic en el siguiente, hace una selección del otro objeto. Pero ¿cómo puedo sumar selecciones de capas que están en lugares distintos? Porque aquí ya hemos dicho que yo tenía una herramienta de selección y podía sumarlas. ¿Sí o no? Yo podía colocarme aquí, hacía control clic, en el siguiente igual, y así se iban sumando. Pero aquí veo que eso no se puede hacer. También os he hablado de un atajo de teclado, es decir, yo tengo, por ejemplo, con una selección nueva, ahí, y si pulso el Shift, ¿veis que aparece un más? Se suman las selecciones. Bien, pues este Shift va a ser de capital importancia. Si yo hago control clic en una capa, se selecciona esa. Pero ahora hago control, Shift y clic en la siguiente. Se suman las dos selecciones. Sin soltar control, Shift, hago clic en la siguiente. Sin soltar control, Shift, hago clic en el siguiente. Y ahora, sin soltar control, Shift, hago clic en la negra. ¿Veis que aquí me desaparecen? Bueno, pues la negra la voy a hacer después. Entonces, control, Shift, clic. Y voy a añadir una capa de ajuste. ¿Por qué he hecho estas selecciones? Porque quiero que luego se preserven. Entonces, capa, nueva capa de ajuste, brillo y contraste. ¿Ok? Y ahora, esta capa de ajuste, que en principio no está actuando bien porque luego me la tendré que llevar arriba, le voy a quitar un poquito de brillo. Le damos OK y me la voy a llevar arriba del todo para que le afecte a las capas que tengo debajo. Doble clic en la miniatura y fijaos cómo puedo jugar con estos, ¿veis? Tal cual. Y diréis, bueno, es que el pato grande no lo puedo arreglar. Sí, ahora lo vamos a arreglar, no os preocupéis. Aquí, por ejemplo, me podría valer. Le quito contraste y le vamos a dar un poquito más de brillo, no, un poquito menos de brillo. El pato grande, damos OK. Vamos a hacer lo siguiente con él.
control clic en la miniatura de capa, está justo en la zona contraria, invierto la selección y ahora me vengo a la máscara de capa y le digo que lo rellene de blanco. Al rellenarlo de blanco, todos los efectos que ya hagáis aquí le van a afectar a los 4 patos, ¿lo veis? Entonces yo por ejemplo los pongo en ese color, OK, control D para quitar la selección, vamos a coger la herramienta de mover, vamos a ampliar un poquitín, el zoom, y vamos a coger ahora y le vamos a dar un poco de desenfoque a cada uno de los patos, porque si os dais cuenta los bordes del pato son demasiado duros. Al cortar el borde queda muy duro, entonces le vamos a dar un poquito de desenfoque. Para eso nos vamos a filtro, desenfocar y le vamos a decir desenfoque gaussiano. Fijaos en qué capa estamos. Estamos en la capa esta de aquí. De hecho, si yo aumento, voy a verlo claramente en la capa en la que estoy, no era esa, era otra, ahí. Por ejemplo, tal que ahí. Damos OK. Seleccionamos en la siguiente capa que queremos trabajar y hacemos filtro y fijaos como el último filtro es el desenfoque gaussiano o control F. Pues hacemos control F y ya tenemos otra vez el desenfoque hecho en la siguiente. Vamos a otro más, control F, eso nos ha ido demasiado, control Z. Este lo hemos perdido casi por completo. Eso nos va a valer tal cual. Aquí control F, ahí tal cual, y el último control F. Y ya están los bordes más difusos. Hago control menos. Y ya tengo la sensación de que son patos que podrían estar dentro del estanque. De hecho, fijaos lo que era. Vamos a historia, ventana historia. Para que os fijéis en lo que era al principio, este era el comienzo, a lo que luego ha sido el final. Entonces ya sabéis, la varita mágica selecciona colores por proximidad, control clic sobre la miniatura de capa hace una selección automática del objeto y luego control shift y un clic sobre la miniatura de capa suma las selecciones que se dan en distintas capas.